le doy la bienvenida a todos los presentes. Vamos a hablar hoy todo lo que es la parte de gestión financiera avanzada, enfocada en lo que es la inversión bursátil. Cuando hablamos de la inversión bursátil, vemos una de las áreas de mayor desarrollo dentro de lo que es la economía financiera. Todo lo que es la gestión bursátil o conformación de carteras de inversión está basada en la teoría moderna de portafolio sobre los aportes que hizo Harry Markowitz, Sharpe, Eugenio Fama y todos los demás autores que dieron origen a lo que conocemos hoy como teoría moderna de la finanza. Entonces, nos vamos a enfocar en algo que es central. ¿Cuál es el objetivo que tiene la economía financiera o teoría financiera? Dice, el objetivo principal es maximizar el valor o la riqueza del inversionista o del accionista en este caso. Entonces, accionista si está en la empresa, inversionista si estamos hablando de un agente del mercado. ¿Cuál es el escenario en el que se toman las decisiones? Fíjense que cuando nosotros hablamos de teoría moderna de portafolio, estamos haciendo referencia a que las decisiones que nosotros tomemos en inversión financiera sea la conformación o combinación de activos que me lleven a crear valor y a lograr dos objetivos fundamentales que lo vamos a definir con claridad más adelante. Aumentar o lograr maximizar mi rentabilidad a un cierto nivel de riesgo o minimizar mi riesgo a un cierto nivel de rentabilidad. Eso establece la teoría moderna de portafolio. Entonces, el escenario en el cual se desenvuelven los inversionistas, o nosotros le llamamos agentes económicos, es un escenario que tiene una característica que es altamente competitivo, dinámico, cambiante y globalizado. Fíjense que esto es tremendo. Globalizado porque todas las situaciones que nosotros estamos viviendo hoy, algunas de esas situaciones han sido tomadas en alguna otra parte del mundo, como es el caso de la crisis que hoy vivimos. Fíjense que la crisis no nace en Bolivia, pero nosotros estamos sintiendo los efectos. Entonces, estamos en un entorno altamente globalizado y además dinámico y competitivo. Quiere decir que nosotros como ingenieros financieros debemos tener un conocimiento claro de lo que es la teoría financiera, primero. Segundo, manejar modelos matemáticos que nos permitan utilizar el análisis para evaluar y tomar decisiones acertadas. Tercero, manejar herramientas informáticas que conocemos, nosotros las conocemos como tecnología de información, que nos ayuden a generar toda la información necesaria y a tener la evaluación respectiva que nos lleve a tomar una decisión correcta, acertada desde el punto de vista financiero. Y además, un requisito adicional que hoy se está pidiendo para los ingenieros, para los profesionales en realidad en general, es que hablen el inglés, hablen un segundo idioma. Entonces, 4 características fundamentales debe manejar un ingeniero financiero. Manejar la teoría financiera, manejar modelos matemáticos, herramientas digitales, todo lo que es las TIC, y manejar un segundo idioma, en este caso el inglés. La situación que hoy vivimos está generando, a pesar de que nace desde el sector de la salud, está generando tremendos cambios en la economía real, que es la producción de bienes y servicios, y en la economía financiera, que es el flujo del dinero dentro de lo que son los agentes económicos. Entonces, tremendos cambios que estamos sufriendo ahí, precisamente para algunos se transforman en situaciones totalmente negativas, mientras que para otros se convierten en grandes oportunidades. Y lo vamos a ver a continuación, cómo este análisis que se hace a nivel de las bolsas de valores, en algunas situaciones generan tremendos dolores de cabeza para algunos y para otros han sido la salvación, han sido una oportunidad tremenda de transformarse en multimillonarios. Lo primero que nosotros, por ejemplo, al invertir en bolsa, lo primero que deberíamos tener conocimiento es de
cómo está funcionando el mercado. Fíjense que eso nos ayuda a entender a nivel de todo el sistema cuál es la situación que está viviendo. Por ejemplo, nosotros trabajamos con la Bolsa de Valores de Nueva York, el Dow Jones Industrial, por ejemplo, aquí representaría el funcionamiento del mercado dentro de lo que es toda esta situación. Y lo vamos a ver precisamente en el 2000. Quiero ver cuál es la situación que está generando esta crisis a nivel de producida por el COVID-19 y cómo esto se ha trasladado a la economía real y cómo se ha trasladado a la economía financiera. En este caso vamos a ver el Dow Jones Industrial, que representa el mercado de la Bolsa de Valores de Nueva York, la NYSE. Este índice refleja cómo le está yendo al mercado financiero en los Estados Unidos. Ojo, en Estados Unidos tenemos la NYSE y tenemos el Nasdaq. En este caso estamos enfocándonos en la NYSE. Entonces, fíjense, si nosotros nos vamos a ver solo el 2020, vamos a ver cuál es la situación que ha generado esta pandemia, este COVID-19 en el área financiera. Imaginémonos el 13 de enero del 2020. En ese momento, si se dan cuenta, teníamos un índice de 29.348, exactamente el día 13 de enero del 2020. Cuando empezaron a salir las noticias a nivel mundial de que algunos países estaban tomando medidas drásticas sobre lo que es el cuidado y el distanciamiento social que debería haber para prevenir el contagio, fíjense que hubo una caída de este índice que es el mercado, cayó el 27 de enero a 28.256 puntos, pero como esto genera en el mercado una incertidumbre, generó una incertidumbre, algunos inversionistas pensaron que esto iba a pasar muy rápidamente, lo que no ocurrió. Entonces los inversionistas institucionales, fíjense que empezaron a vender aquí y los inversionistas privados mantuvieron sus posiciones y fíjense que nuevamente hubo una pequeña recuperación que se da el 10 de febrero del 2020. Ese fue su último pico alto que tuvo este mercado, que llegó a 29.398. De ahí para adelante, fíjense, en 34 días tuvo una caída significativa que llegó al 16 de marzo a llegar a 19.000. De 29.300 llegó a 19.000. Una caída de 10.000 puntos en menos de 34, perdón, en exactamente 34 días. ¿Qué significa esto? Fíjense que todos los elementos que nosotros estamos viendo a nivel de otros sectores de la economía real se ha trasladado a la economía financiera, al flujo del dinero dentro de lo que es la economía internacional. Entonces, aquí en el mercado se ve reflejada esa situación. Ahora, de ahí para adelante, este mercado, fíjense, ha tenido alguna recuperación de 19.000 que tuvo a estar hoy en la actualidad en 24.000. Quiere decir que ha habido una recuperación aproximadamente del 50% del valor que había perdido. Quiere decir que más o menos unos 5.000 puntos nuevamente ha recuperado desde el 16 de marzo hasta hoy, hasta el 18, siempre hay un retraso aquí en hasta el 18 de mayo del 2020. Fíjense que en 2 meses ha nuevamente recuperado 5.000 puntos este mercado. ¿Qué nos muestra esto? Nos muestra que por lo menos el 70% de las empresas aquí, los precios de las acciones cayeron, y acá nos está mostrando que por lo menos el 70% de las empresas nuevamente han recuperado. Ahora, lo que pasa, si nosotros ya vemos un análisis de forma individual de los activos que vamos a incorporar en nuestro portafolio, lo primero que nosotros tenemos que saber es esta información de cómo está funcionando el mercado, cuál es la tendencia. Lo segundo que debemos saber es cuál es el nivel de correlación que existe entre los activos que yo voy a incorporar con respecto a este índice. Y además, la correlación o el grado de asociación que existiera
entre los activos que voy a incorporar en el portafolio. Entonces, este indicador es tremendamente importante llegar a conocerlo. Pero fíjense, yo tengo que identificar, si quiero conformar un portafolio eficiente, tengo que identificar dos cosas fundamentales. Primero, incorporar activos en mi portafolio que tengan una característica de diferentes sectores. Segundo, que tengan un grado de asociación negativa. Quiere decir que su grado de correlación sea negativa, por lo tanto, su grado de asociación va a ser inversa. Veamos aquí. Por ejemplo, vamos a ver esta acción de acá. Vamos a ver. Un momento. Vamos a ver aquí el Citigroup. Fíjense, este conglomerado financiero, de alguna manera, nos muestra exactamente la misma situación. Fíjense que ha tenido el mercado. Fíjense, vamos a ver la fecha. Desde el 13 de enero, fíjense, tuvo su último pico, luego fue bajando y el 10 de febrero, cuando el mercado cayó, esta empresa automáticamente se desplomó los precios hasta llegar al 16. Aquí estamos, el 16 de marzo, llegar a $38. ¿Cuánto tenía el 10 de febrero? El 10 de febrero el precio estaba en $78. Entonces quiere decir que ha caído más de $40 hasta en 34 días. Fíjense que si nosotros lo comparamos, vamos a hacer una comparación con el mercado. Vamos a poner rojo aquí para verlo mejor. Vamos a ver cómo se relaciona con el mercado. Fíjense que tiene una relación muy, pero muy parecida al mercado. Y nosotros lo vemos así, fíjense, cada vez que el mercado tiene una caída, en esta acción también cae. Cada vez que tiene un punto de subida, fíjense, esta acción también tiene un punto. Cada vez que tiene caída, la mayor caída precisamente fue el 16 de marzo del mercado. También esta empresa, su mayor caída fue ese día. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Nos muestra que este activo tiene una correlación positiva con respecto al mercado. Si nosotros quisiéramos incorporar, y estos fueran dos activos diferentes, que en realidad lo son, pero si fuera una acción y no fuera un índice, yo nunca debería incorporarlo, este activo, en mi portafolio. ¿Por qué? Porque tienen una relación positiva. Quiere decir, si yo conformo un portafolio con estos dos activos, si el mercado se cae, todo mi portafolio se cae. Y eso es lo que no se quiere. ¿Cuál es el objetivo del portafolio? Que nosotros logremos una diversificación. Quiere decir que aún en la situación de que algunas acciones en el mercado caigan, las otras tengan una recuperación y eso mantenga mi nivel de rentabilidad. Entonces la diversificación me va a exigir que yo, en vez de incorporar activos con esta característica, yo pueda incorporar activos que tengan una relación inversa, una correlación inversa, por lo tanto, un grado de asociación negativa. Entonces, esto es lo primero que nosotros tenemos que ver desde el punto de vista de los aportes que ha dejado la teoría moderna de portafolio basada en los conocimientos o aportes que hizo Harry Max Markowitz. Entonces, veamos otra empresa. No todas las empresas se comportan como el mercado, fíjense. Vamos a ver esta que por su característica, vamos a ver acá, que por su característica, fíjense, Moderna, por su característica que tiene, vamos a ver cuál es su característica. Esta empresa Moderna es una empresa dedicada a la biotecnología. Fíjense que esta empresa es de aquellos laboratorios que está realizando pruebas para lanzar al mercado la vacuna del COVID-19. El dueño, el doctor Timothy Springer, es
el fundador de esta empresa, este inversionista ha tenido un crecimiento en el precio de 162%. Fíjense que dice hasta el miércoles, elevando la acción de la compañía con sede en Cambridge, Massachusetts, han ganado un 162% este año hasta el miércoles, elevando el patrimonio neto de Springer a más de 1.000 millones. ¿Saben cuánto costó esta empresa para este inversionista? 5 millones. 5 millones. Si esta empresa en los últimos meses lanza la vacuna del COVID, fíjense, va a llegar a valer 20.000 millones de dólares. De 5 millones, calculen la rentabilidad que está generando. ¿Cuándo entró en el mercado esta empresa? El 2018. Entonces, fíjense que esta empresa tiene una característica fundamental. No tiene una relación directa con el mercado. Fíjense, mientras el mercado aquí está cayendo, esta empresa más bien va hacia arriba. Entonces, esta representa más o menos el 20 al 30% de las empresas que cuando el mercado cae, estas van hacia arriba. Entonces, ese tipo de empresas son las que necesitamos nosotros incorporar en el activo. Fíjense, este tipo de empresa y el Citigroup van a tener una relación negativa, mientras la del grupo Citigroup está cayendo, esta empresa va hacia arriba. Entonces me va a mostrar una relación inversa. No sé si será igual a -1, pero por lo menos negativa. O sea, esa es una relación que nosotros tenemos que ver en esta situación. ¿Cómo podemos nosotros conocer eso? ¿Cómo podemos nosotros tomarlo, esa información? Fíjense que conociendo la teoría moderna de portafolio, nosotros podemos aprovechar este tipo de situaciones que se está viviendo a nivel mundial para tomar decisiones. Imaginémonos que nosotros en el mes de febrero hayamos hecho el análisis de esas acciones. Nosotros podíamos haber invertido en cada una de esas acciones. Ojo, cuando se invierte en activos financieros, no solo sirve cuando el precio va hacia arriba, también cuando el precio va hacia abajo. Entonces, la teoría moderna de portafolio nos permite conformar portafolio y cartera que tengan características de una correlación negativa. Entonces, el primer análisis para conformar un portafolio sería eso. Para cumplir con el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Fíjense, cada vez que le haga una pregunta, si ustedes pueden anotarla, la anotan, por favor. Le voy a lanzar por lo menos unas 50 preguntas en esta presentación. ¿Cuál es el objetivo de conformar portafolios eficientes? Habíamos dicho, 2 tipos de objetivos. ¿Okay? Así como le estoy hablando, así hacemos las evaluaciones. ¿Cuál es el objetivo de conformar un portafolio eficiente? Primero, que me lleve a maximizar mi rentabilidad a un cierto nivel de riesgo. Y el segundo objetivo es minimizar mi riesgo a un cierto nivel de rentabilidad. Entonces, ¿qué es lo que buscaríamos nosotros? Diversificar nuestra cartera. Ojo, esta teoría establece que los supuestos que toma para conformar este tipo de portafolio es que el inversionista es adverso al riesgo. ¿Cuál es la característica? ¿Cuál es el perfil del inversionista según la teoría moderna de portafolio? De que el inversionista es adverso al riesgo. ¿Qué significa esto? Que cada vez que el inversionista vea el incremento del riesgo en sus inversiones, va a exigir una mayor rentabilidad. ¿Se dan cuenta? Y además, el inversionista, el otro supuesto es que el inversionista es racional. Ante 2 situaciones que tengan el mismo nivel de riesgo, va a elegir aquella que tenga mayor rentabilidad. Eso significa ser un racional. Segundo, ante un mismo nivel de riesgo que tengan un mismo nivel de rendimiento que tengan las inversiones, va a elegir aquella inversión que tenga el mínimo riesgo. Entonces, estamos hablando de que el inversor es adverso al riesgo y además es
un agente racional. ¿Cuáles son los dos supuestos principales que toma la teoría moderna de portafolio para conformar estas carteras eficientes? De que el inversionista es adverso al riesgo y además es un agente racional. Dos cosas fundamentales. Entonces, esto nos va a llevar a que nosotros, cada vez que querramos conformar o construir una cartera, tenemos que estar buscando activos que cumplan con dos características. ¿Cuáles son las características que deben cumplir los activos para que se puedan incorporar en un portafolio? Dos cosas. Primero, deben ser de diferentes sectores. Quiere decir que nosotros logremos una diversificación natural, se llama. Cuando yo incorporo de diferentes sectores, existe la probabilidad de que si a este sector le va mal, al otro sector le puede ir bien. Entonces, eso sería lograr una diversificación natural. Primero. Segundo, para que yo incorpore un activo en el portafolio, debe tener una relación inversa. ¿Qué significa? Que yo le aplique una evaluación con el coeficiente de correlación y con la covarianza para que eso me dé negativo. Si me da negativo, yo lo voy a incorporar en mi portafolio. O por lo menos que me dé positivo pero bajo. ¿Se dan cuenta? Voy a lograr algo de diversificación, pero no voy a lograr la totalidad. Pero ya voy a lograr una diversificación. Entonces, ¿cuál es la característica que debe tener? Que tenga una correlación negativa o positiva baja. ¿Ya? Si tiene una relación positiva, estábamos viendo anteriormente, no podríamos lograr una diversificación. Si el mercado o una empresa cae, la otra también cae, entonces se destruye mi rentabilidad del portafolio. Entonces, no lograríamos el objetivo de la teoría moderna de portafolio, ¿no ves? Entonces, dos características, que pertenezcan a dos sectores diferentes y que además tengan una relación, un grado de asociación negativa o positiva baja. Con eso ya nosotros podemos conformar un portafolio. ¿No ves? ¿Estamos claros hasta ahí? Bien. El objetivo de desarrollar o de aplicar esta metodología de Harry Markowitz es que nosotros podamos garantizar de alguna manera una diversificación que cumpla con el objetivo del inversionista. ¿Cuál es el objetivo del inversionista? Lograr un mayor rendimiento. ¿Cuál es el objetivo de la diversificación? Exactamente lo mismo. Hay una correlación ahí entre el objetivo del inversionista con los objetivos de la teoría moderna de portafolio. Entonces, estos elementos van a garantizar que cuando yo conforme una cartera, en estos casos eficiente, me lleve a cumplir con esos objetivos. Pero cuando estamos conformando cartera, no solamente me pueden dar carteras eficientes, también aparecen carteras ineficientes. Fíjense, cuando yo grafico todas las posibles combinaciones que puedo hacer dentro de un portafolio, me va a mostrar lo que conocemos como frontera o curva de inversión. Esa frontera o curva de inversión tiene dos partes. Una, que es una frontera eficiente, y la otra es una frontera ineficiente. ¿Dónde se parten? Se dividen exactamente donde se encuentra la mínima varianza. ¿Dónde se encuentra la mínima varianza? Ahí se cortan estas dos fronteras. De la mínima varianza para arriba, vamos a encontrar una frontera eficiente que va a mostrar aquellas combinaciones que me reportan la mayor rentabilidad a un cierto nivel de riesgo. La frontera eficiente o aquellas combinaciones que están por abajo de esa frontera eficiente me van a generar rentabilidades por debajo al mismo nivel de riesgo. Fíjense, entonces no conviene ese tipo de combinaciones. Entonces, cuando vamos a incorporando y vamos viendo cuánto de capital vamos a poner en cada uno de nuestros activos, ahí vamos a ir construyendo nuestra frontera de inversión y por supuesto nos van a interesar aquellas combinaciones que se encuentren en la frontera eficiente. ¿No ve?
Ahora, esa frontera eficiente es larga. ¿Cuál sería la combinación óptima para un inversionista? Es una de las preguntas que siempre le hago. En una frontera eficiente, si usted fuera un inversionista, ¿dónde se ubicaría? ¿En qué combinación sería la óptima para usted? Fíjense que para cada inversionista es diferente. ¿De qué va a depender? Del perfil de riesgo que tenga el inversionista. Si el inversionista es más propenso al riesgo, va a elegir combinaciones que estén por arriba de la curva eficiente. Entonces, cada inversionista tiene su propia curva de utilidad, se llama, su propia curva de utilidad esperada. Quiere decir, ¿cuál es la utilidad esperada que yo voy a tener de cada una de esas combinaciones? Entonces, cada inversionista va a tener su combinación óptima o portafolio óptimo en este caso, ¿no? Pero todas las combinaciones que están o son parte de la curva eficiente son aquellas que me dan mayor rentabilidad a un cierto nivel de riesgo. Entonces, quiere decir que son buenas esas combinaciones. ¿Dónde me voy a ubicar? Va a depender del perfil de riesgo que yo tenga como inversor. ¿No ve? ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, esas son las decisiones que vamos a ir tomando dentro de lo que es el mercado de capitales al momento de invertir en activo financiero. En este caso, activo financiero de renta variable. A ver, vamos a ir mostrando la presentación y vamos a ir desarrollando. Entonces decimos que el ambiente en el cual nosotros nos encontramos es tremendamente dinámico. Entonces, ¿cómo se crea valor? Cada vez que nosotros utilicemos recursos y esos recursos los destinemos a las decisiones de inversión, en ese momento nosotros estamos creando valor. Uno de los elementos más poderosos y sólidos para la creación de valor está enfocado en las decisiones de inversión. Estas decisiones de inversión se supone que me generan un cierto nivel de incertidumbre y riesgo. ¿Por qué? Porque las decisiones que tomamos hoy en el presente me van a dar un resultado en el futuro. Y al darse en el futuro, precisamente, la situación o la característica del futuro es que es desconocido, es incierto, no conozco cómo va a ser el futuro. Entonces, eso es lo que me genera el riesgo en una inversión. Lo otro es que para decidir con cierto nivel y lograr una cierta inversión óptima, exige la aplicación de métodos, herramientas, conocimiento, esfuerzo, lógica. Y fíjense que algo importante, hasta suerte. Aunque algunas personas no creen en la suerte. Nosotros hablamos de la suerte cuando hay situaciones que son inexplicables, que ayudan y favorecen nuestros resultados. Nosotros le decimos suerte, pero son algunas situaciones que por ahí nosotros no la identificamos y no podemos definirla y por lo tanto la llamamos suerte en este sentido. Pero ¿qué es el valor? Para que entendamos, fíjense, ¿cuál es el objetivo? Otra pregunta fundamental. ¿Cuál es el objetivo de la economía financiera o de la teoría financiera? El objetivo es que a través de las decisiones que tomemos podamos lograr la creación de valor y segundo, la maximización de ese valor. Entonces, está tremendamente claro el objetivo. Entonces, ¿qué entendemos por valor? ¿Qué es valor? Si nosotros lo que tenemos que maximizar es el valor, entonces tendríamos que tener una claridad sobre este concepto. Si nosotros hablamos del punto de vista de la economía, vamos a ver acá, de la economía real, estamos hablando de que la economía real se dedica a producir bienes y servicios para que las personas, familias, empresas y el Estado puedan satisfacer sus necesidades. Ojo, cuando hablamos de agentes económicos, estamos viendo tres tipos de agentes y lo vamos a ver luego. Entonces, para que estos agentes económicos puedan satisfacer sus necesidades o las familias puedan satisfacer sus necesidades, tienen que haber la producción de bienes y servicios. Y la economía real se encarga de eso. Entonces,
Estos bienes y servicios tienen un valor, algunas un mayor valor y otras un menor valor. ¿Cómo sabemos cuál tiene mayor valor? Precisamente dice, el valor va a representar a una magnitud que mide las cualidades de esta mercancía. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si nosotros queremos medir la distancia, ¿qué utilizaríamos? El metro, el kilómetro. O sea, es una magnitud que mide la distancia. Si nosotros quisiéramos medir el peso, por ejemplo, ¿cuánto pesa un producto? Tendríamos que medir a través del kilo, es una unidad, una magnitud que mide, ¿no? Kilo, kilogramo, la libra, tonelada, quintales, qué sé yo, ahí existen diferentes magnitudes. En este caso, esta magnitud lo que mide son cualidades. Y esas cualidades son las que nos generan un cierto nivel de bienestar. Mientras más cualidades tengan esta mercancía, mayor nivel de bienestar. Cuando hablamos de productos y bienes que son producidos en la economía real. Veamos en la economía financiera. En la economía financiera, los productos que se crean se llaman títulos valores. Provienen de patrimonio cuando hablamos de acciones, de deuda, de crédito, bonos y derivados cuando estamos hablando de opciones, de contratos futuros, de cualquier activo que provenga de un activo subyacente. Le llamamos activos derivados. Entonces, a todo esto nosotros le llamamos, inclusive están los sintéticos acá, a todo esto nosotros le llamamos título valores. Esto es lo que se crea en la finanza o en la economía financiera. Lo mismo sucede aquí. Algunos de estos títulos tienen mayor valor que otros. Entonces, ¿cómo lo medimos eso? Precisamente el valor mide la magnitud de las cualidades que tiene cada uno de estos. Si estas cualidades de los bienes y servicios me llevan a satisfacer necesidades básicas como alimento, vestimenta, descanso, todo eso, ¿cuáles son las cualidades que tienen estos activos? Fíjense que podríamos decir, una de las primeras cualidades fundamentales es que esto me puede generar rentabilidad. Si me genera rentabilidad, ¿voy a lograr un cierto grado de satisfacción? Sí, por supuesto. Si esto me logra satisfacer una necesidad de alimentación, ¿voy a lograr un grado de satisfacción? Sí. Belleza. Entonces, para adquirir este tipo de mercancía o este tipo de título valores, nosotros requerimos de dinero para poder intercambiar. Entonces, cuando nosotros compramos este tipo de mercancía o compramos este tipo de título, lo que nos generan son derechos. ¿Qué derecho tengo yo sobre los bienes y servicios? Tengo el derecho de consumirlo, de usarlo e intercambiarlo. Fíjense qué tan importante es esto. Esto, el uso o consumo de esos bienes y servicios me va a llevar a un cierto nivel de bienestar, además del intercambio. ¿Qué derecho yo tengo sobre estos títulos? El derecho que yo tengo es de obtener una rentabilidad. Entonces, si yo obtengo una rentabilidad, esa es la cualidad importante que está midiendo el valor. Si este activo o título valor me genera una alta rentabilidad, ¿qué estoy diciendo yo? Que este título tiene un valor alto. Entonces, ¿qué me está diciendo? Fíjense aquí, su nombre lo dice. Es un título que tiene valor, quiere decir que tiene cualidades. ¿Cuáles son esas cualidades? Que me va a generar rentabilidad. Entonces, clarísimo. Entonces, ¿qué entendemos? La pregunta que le hacemos siempre, ¿qué entendemos por el valor? Explíqueme desde el punto de vista de la economía real y desde el punto de vista de la economía financiera, ¿qué se entiende por valor? Un poco ahí para ver si hay alguna consulta ahí. Si hubiera alguna duda sobre eso, ¿estamos claros qué se entiende por valor? Si hubiera alguna duda, no hay problema. O si no, mientras voy explicando, también en el chat van poniendo sus preguntas para que una vez finalice yo pueda también hacerle la respuesta. Pero si quieren preguntar en el momento que estamos haciendo la exposición, no habría ningún problema. ¿Listo? Bien, avancemos entonces. ¿Dónde estábamos?
Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de las personas que se organizan y están funcionando en una sociedad, nosotros le llamamos agentes económicos. Agente económico no es más que una función que cumplen las personas dentro de lo que es el entorno dinámico que habíamos visto ahí. Entonces, en algún momento, las personas vamos a actuar como familia, en algún momento vamos a actuar como empresa y en algún momento vamos a actuar como Estado. Cada una desarrolla una actividad productiva para generar recursos o renta. ¿Cuál es la renta que tiene la familia? El salario. Por ejemplo, si venden su fuerza de trabajo a la empresa, el salario. Si alquilan alguna maquinaria, alquileres. Si prestan dinero, intereses. O si aportan dinero de capital a la empresa, dividendo. ¿No ve? Entonces, dan algo a cambio de una contraprestación. ¿Qué es lo que produce? ¿Qué es lo que da la empresa? Bienes y servicios. ¿Qué recibe? Ingreso por ventas. ¿No? El Estado, ¿qué produce? También produce bienes y servicios usando los factores productivos, tierra, trabajo y capital. ¿Qué recibe? Los ingresos por venta de esos bienes y servicios y además recibe impuestos. Entonces, eso genera la renta del Estado. ¿Qué genera la renta de la empresa? Sus ingresos por venta. ¿Qué genera la renta de la familia? La venta de su fuerza de trabajo a través del salario, la renta por alquilar algún activo que le genera un alquiler y la renta por prestar dinero o ceder dinero a las empresas, que va a significar o un interés o un dividendo. Entonces, esas son las rentas que va a generar cada uno de estos agentes económicos. Esas rentas se reflejan en dinero, en forma monetaria. Ahora, esta renta monetaria, estos agentes económicos toman decisiones. Dos decisiones fundamentales. Vamos a ver aquí. ¿Cuáles son esas dos decisiones? La de consumo y la de ahorro. Fíjense que dos enfoques tenemos aquí. Cuando los agentes económicos o las personas actúan simplemente como consumidores, destinan toda su renta al consumo presente. Y en algunas situaciones destinan más de su renta al consumo presente. ¿Qué están generando ahí? Acceden a terceras personas para obtener recursos y gastan más de lo que le está ingresando. ¿Qué está provocando eso? Que nosotros afectemos nuestro consumo futuro. Si nosotros lo vemos de la filosofía de un inversor, que un agente económico actúe como, no solo como un consumidor, sino como un inversor, entonces su recurso lo destinaría una parte al consumo y otra parte al ahorro o consumo futuro. Ahora, si nosotros quedamos hasta ahí nomás con que estos recursos los destinamos al consumo y los destinamos al ahorro, no estamos actuando eficientemente desde el punto de vista financiero. Fíjense que la idea es que estos ahorros nosotros lo transformemos en inversión. ¿Cuál habíamos dicho que era el proceso más importante y sólido para crear valor? La inversión. ¿Qué tipo de inversión nosotros podemos realizar? Podemos invertir en activos reales o podemos invertir en activos financieros. Precisamente la teoría moderna de financiamiento, a ver por favor, la teoría moderna de financiamiento nos ayuda a tomar decisiones de inversión. Estas decisiones de inversión precisamente la podemos ver por este lado. Un segundo. ¿Sí? Por este lado, cada vez que vamos a tomar decisiones de inversión, tenemos la primera alternativa. Invertir en un activo individual, que era lo que estábamos viendo en el mercado de valores. Hacer un análisis estadístico
donde usemos todos los métodos y herramientas y conocimiento de la teoría financiera para identificar que esos activos me lleven a una creación de valor. Entonces, la aplicación aquí de este análisis estadístico a través de indicadores tales como rentabilidad, riesgo, varianza, covarianza, correlación, coeficiente de variación, el índice de Sharpe, el beta, que son indicadores que me pueden ayudar a encontrar información para ver si invertir en este activo es una decisión acertada desde el punto de vista financiero. O conformar portafolio, que era lo que estábamos explicando, con dos o más activos e igualmente desarrollarle este tipo de análisis. Fíjense que dentro de los métodos que tenemos el método de suma y tenemos el método de teoría matricial o método matricial que nos ayuda a calcular, a analizar, a evaluar y a elegir la mejor alternativa de inversión entre los diferentes activos. Y además, en el portafolio, encontrar la mejor combinación posible para llevar adelante una decisión de inversión. ¿Para qué nos sirve eso? Precisamente esto nos sirve para que nosotros generemos información. Esta información es la que nos ayuda, la teoría financiera o la economía financiera, nos ayuda a generar esta información. Y en base a esta información, con la aplicación de los métodos cuantitativos, método de análisis técnico, método de análisis fundamental, nos ayuda a encontrar esta información consistente y en base a eso tomar una decisión. Esa decisión es la que nos tiene que garantizar un cierto nivel de rentabilidad que nos lleve a crear y maximizar el valor. Si nosotros esa decisión la hacemos desde el enfoque de la acción, dice aquí el mensaje, un deseo no cambia nada, pero una decisión lo cambia todo. ¿Por qué? Si nosotros lo enfocamos la decisión desde el punto de vista de la acción, lo primero que nosotros tendríamos que tener definido antes de conformar un portafolio, antes de definir en qué activo vamos a invertir, es nuestro objetivo. En base a eso nosotros diseñamos un plan mental o un plan de acción que me permita identificar las diferentes alternativas u opciones que tengo para invertir. Una vez analizadas estas alternativas y cumplen con el primer criterio que es crear valor, yo elegiría aquella alternativa que me genere el mayor valor posible. Esa elección es un acto de inversión, fíjense. Cuando yo elijo, ahí se convierte en un acto de inversión. Yo coloco dinero en esta alternativa de inversión y eso me va a llevar a un resultado que en lo ideal sería que el resultado venga y sea lo más parecido al objetivo inicial. Por ejemplo, si yo al inicio el objetivo que tenía era de obtener una rentabilidad esperada del 10%, aquí tendría que haberme dado un resultado del 10%. Si eso sucede así, quiere decir que la teoría moderna de portafolio, la aplicación de los métodos que hemos utilizado, nos ha permitido hacer una gestión óptima del riesgo. Pero si el resultado que aquí hemos logrado en la cartera de inversión es diferente a los objetivos que yo tenía al inicio, por ejemplo, si aquí el objetivo era 10 y aquí me da un resultado diferente, quiere decir que no hemos aplicado adecuadamente la teoría ni los modelos, por lo tanto, no hemos logrado predecir con exactitud el resultado futuro que se iba a suceder. Por lo tanto, la gestión del riesgo no ha sido la óptima. ¿Estamos hasta ahí? Bien, veamos
¿Cuál es el contexto? Esas decisiones que nosotros tomamos ahí, las desarrollamos en estos tipos de contextos. Primero, tomar decisiones bajo un contexto de certidumbre. ¿Qué quiere decir? Cuando tomamos decisiones en un contexto de certidumbre, significa que conocemos nuestro objetivo. Fíjense que habíamos definido en el enfoque de acción, primero un objetivo, luego tenemos información exacta, quiere decir que hemos generado a través de los métodos una información medida y confiable acerca del resultado de cada una de las alternativas que consideremos. Entonces, si nosotros tenemos estas condiciones de acá, estamos tomando decisiones bajo un ambiente o contexto de certidumbre. Certidumbre está directamente relacionado con la información y conocimiento que nosotros tengamos sobre los posibles resultados futuros. Quiere decir que nosotros logremos de alguna manera domar el futuro, conocerlo el futuro. El segundo contexto es un contexto de riesgo o unas decisiones bajo riesgo se llama. Se produce el riesgo siempre que no somos capaces de prever con certeza el resultado. Fíjense que aquí lo sabemos con certeza el resultado, pero aquí no. Pero contamos con suficiente información como para prever probabilidades que tenga para llevarnos a un estado deseado. ¿Qué quiere decir? Que si bien no conocemos el resultado con exactitud, tenemos las condiciones a través de la aplicación de los métodos, a través de la aplicación del análisis, tenemos las condiciones de poder calcular las probabilidades de ocurrencia de ese resultado. Entonces, si estamos con esa característica, estamos actuando o tomando decisiones bajo un ambiente de riesgo, ¿ya? No, riesgo no significa que no conocemos nada, sino que más bien tenemos información, podemos hacer las predicciones con una alta probabilidad de ocurrencia. El tercer escenario es más complicado, es tremendamente complicado, significa que yo no conozco los resultados de las alternativas o es muy poco la información que tengo. Quiere decir que si yo no aplico las herramientas y los métodos necesarios para analizar la inversión, yo voy a estar tomando decisiones en este tipo de contexto. Y por último, un ambiente tremendamente extremo, que es un ambiente de turbulencia. Bajo estas condiciones o bajo esta situación, no se conoce los posibles resultados, no es posible predecir las probabilidades y además inclusive el objetivo es muy poco claro. Fíjense que es una situación tremendamente complicada, posiblemente podríamos estar hablando de una situación como la que estamos viviendo hoy, donde todas las tendencias que se están dando son totalmente impredecibles y con muy rápida ocurrencia. Entonces, esto de alguna manera podría ponernos en una situación de turbulencia. Entonces, esa situación es la que de alguna manera nos interesa como financista manejar al momento de poder estar actuando como ingeniero financiero o como profesional de la finanza. ¿Qué es lo importante aquí? Tanto en la finanza como en nuestras vidas, lo importante es la toma de decisiones. Si yo logro tomar decisiones adecuadas, manejando herramientas que me proporcionen información consistente, yo voy a tomar decisiones acertadas, en este caso desde el punto de vista financiero. ¿Qué es una decisión acertada? Una decisión acertada es aquella que me va a llevar a obtener una rentabilidad que me garantice una creación de valor. Entonces, esa es una decisión acertada. Entonces, si yo voy a tener en mis manos varias alternativas de inversión, yo debería elegir aquella que me maximice el valor. Entonces, una decisión acertada sería de esas características, de que yo pueda elegir, teniendo toda la información necesaria, consistente, tomar una decisión que me lleve a elegir aquella alternativa que me cree mayor valor. Ese es el objetivo, al fin y al cabo, de forma resumida,
de la teoría moderna de la finanza y la teoría moderna de portafolio para que los profesionales en esta área puedan usar adecuadamente y con ese conocimiento poder enfocarse en esta área de desarrollo tremendo que tienen los profesionales o que tiene el mercado y que lo está esperando a los profesionales ahí. Fíjense que volcamos el paradigma. Cuando nosotros salimos de profesionales y vamos a buscar trabajo en la empresa, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos trabajando para el dinero. Fíjense que vamos y vendemos nuestra fuerza de trabajo y por esa fuerza de trabajo nos pagan una cierta renta. En este caso el paradigma es diferente. Nosotros vamos a hacer que el dinero trabaje para nosotros. Como nosotros conocemos cómo funciona el dinero, qué herramientas podemos usar para generar información y hacer que ese dinero sea más efectivo y beneficioso para nosotros, entonces nosotros lo podemos a trabajar el dinero para nosotros. Quiere decir que ponemos dinero, no ponemos fuerza de trabajo, ponemos dinero y hacemos que ese dinero cada día se incremente. Cuando yo hablo de crear valor es precisamente eso, de que el dinero que se transforma en ahorro y no se dedica al consumo presente, ese ahorro se transforme en inversión y que esa inversión cada vez sea mayor, ese monto destinado sea mayor. Eso significa crear valor. Entonces, el ahorro tiene dos objetivos fundamentales. ¿Por qué ahorrar? Primero, me va a garantizar una cierta cantidad de dinero para invertir y hacer que ese dinero cada vez crezca más. Primera situación. Me va a financiar las inversiones que requiero. Entonces, por eso es importante dejar una parte de nuestra renta, no consumirlo hoy en el presente y transformarlo en ahorro y consumirlo en el futuro para que me garantice un nivel de consumo en el futuro. Entonces, primera situación, el ahorro va a ser una fuente de financiamiento para la inversión. Segundo, si yo ahorro hoy, tomo un esfuerzo de no consumir en el presente, va a garantizar que yo tenga una cierta cantidad de dinero en el futuro para mantener mi nivel de ingreso y yo pueda mantener mi nivel de satisfacción o consumo en el futuro. ¿Qué pasa si hoy yo estoy trabajando en una empresa? Estoy ganando una cierta cantidad de dinero, lo cual me permite tener un nivel de consumo que me lleva a un grado de satisfacción. ¿Qué pasa si de aquí a una semana, de aquí a un mes, de aquí a un año nos encontramos sin trabajo? No vamos a tener esa renta para mantener ese nivel de consumo. ¿De dónde saldría? Precisamente sale del ahorro que hemos hecho y ese ahorro se ha transformado en inversión. Ese es el ingreso que hoy nos facilitaría tener ese dinero para cubrir ese nivel de consumo. Fíjense que hoy en la actualidad la crisis nos muestra con claridad la necesidad del ahorro. Hoy la crisis está afectando a unos más que a otros. Aquellas personas que han tomado decisiones correctas desde el punto de vista financiero en el pasado, el impacto que está teniendo esta crisis no le está afectando significativamente, como le está afectando a aquellas personas que han tomado decisiones incorrectas desde el punto de vista financiero en el pasado. ¿Cuál es el desafío de hoy? Que hoy nosotros podamos en el presente tomar decisiones acertadas desde el punto de vista financiero para que en el futuro nosotros podamos estar cosechando esos resultados. Entonces, nuestra vida representa las decisiones que nosotros tomamos en el pasado y las decisiones que hoy tomemos en el presente se van a reproducir en el futuro. Entonces, ese es el desafío que hay cuando nosotros nos enfocamos en la teoría de la finanza, cómo la economía financiera o la teoría financiera nos ayuda a cada uno de estos campos, en las finanzas personales, en la finanza de las empresas, las finanzas públicas, que permita que cada uno de estos agentes económicos logre un cierto bienestar. Entonces, ese es el objetivo de forma resumida que tiene la gestión de la finanza dentro de lo que es el mercado y dentro de lo que son las empresas. Por ejemplo, si vamos a tomar decisiones en la empresa,
tomaríamos decisiones de inversión que me lleven a adquirir activos reales, fíjense ya, que me lleven a adquirir activos reales para garantizar una mayor capacidad productiva en la empresa y eso me genere mayor riqueza. ¿No ve? Cuando yo adquiero activo fijo en la empresa, estoy invirtiendo y ese activo fijo me aumenta la capacidad productiva. Y cuando yo tengo mayor capacidad productiva, puedo producir más bienes y servicios. Por lo tanto, va a afectar directamente a las ventas. Entonces, esas ventas son las que tienen que traducirse en utilidad y esa utilidad en rentabilidad. ¿No? Entonces, ese es el análisis de cómo nosotros tomamos decisiones tanto a nivel del mercado como inversionista o a nivel de la empresa dentro de lo que es la gestión financiera corporativa o de la gestión financiera empresarial. ¿No ve? Si hubiera alguna duda, alguna consulta de algo que me he olvidado, tenemos el valor, tenemos el tipo de decisiones, los contextos en el cual tomamos decisiones, tenemos las características de los activos financieros, tenemos los objetivos por qué conformar un portafolio eficiente, tenemos la frontera de inversión, tenemos la frontera eficiente, tenemos la frontera ineficiente, tenemos las carteras óptimas. ¿Cuáles serían las carteras óptimas? Aquellas donde coincide el punto de una frontera eficiente con mi curva de utilidad. Quiere decir, de acuerdo al perfil de riesgo que tiene el inversionista. Ahí donde coincide, ahí estoy hablando de una cartera óptima para el inversionista. No es la misma para todos, ojo. ¿Por qué? Porque cada inversionista tiene un nivel un perfil de riesgo diferente, ¿no es? Una adversión al riesgo diferente o una actitud al riesgo diferente. Entonces, eso va a ubicar que algunos se encuentren o se ubiquen muy cerca de la varianza mínima y otros se ubiquen muy cerca de lo que es el máximo rendimiento. Entonces, eso va a depender del perfil que tenga cada inversionista. ¿No ves? Bien, ¿estamos claros hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Ojo, aquí ustedes donde deberían llenarme a preguntas, porque después yo soy el que le voy a preguntar en las evaluaciones. Entonces es importante que ustedes despejen aquí todas las preguntas que sean necesarias. ¿Qué les recomiendo? Que puedan durante todo este tiempo munirse de toda la información de acuerdo a los seminarios que van a ir recibiendo, vayan viendo qué información puede ampliar ese conocimiento y que de alguna manera durante ese periodo, tienen que poner un periodo hasta cuándo van a estudiar, no es que van a estudiar un día antes de la evaluación, y eso les recomiendo tremendamente, porque por lo menos 72 horas antes de la evaluación no tienen que leer absolutamente nada, ¿ya? Porque van a entrar en un proceso de evaluación donde necesitamos que su nivel consciente esté tremendamente activo, ¿ya? ¿Qué pasa si ustedes una noche antes se ponen a estudiar? Van a estar con sueño al otro día, van a estar, su nivel consciente va a estar muy pasivo, tremendamente cansado, no va a poder actuar. Cuando uno duerme tranquilamente, al otro día se levanta con todos los ánimos y puede enfrentar todo lo difícil, lo ve fácil. Pero cuando uno está cansado, todo lo fácil se ve difícil. Entonces, no tengan miedo. Esta evaluación, en realidad, ustedes ya son ingenieros financieros. Este proceso administrativo lo que hace es verificar si ustedes tienen las condiciones necesarias de conocimiento y de competencia y de capacidades para enfrentar el mercado como ingeniero financiero. Así que van a estar con los evaluadores de tú a tú ahí, porque ya ustedes son cuasi ingenieros, entonces tienen que tener esa actitud. No vayan con la actitud de estudiante, ya no son estudiantes, vayan con una actitud de que están poniendo a prueba su título de ingeniero financiero. Entonces se sientan delante de la mesa y pregúnteme lo que quieran, pregúnteme, yo voy a ser ingeniero financiero. Esa es la actitud que yo tengo que tener ahí.
Entonces, sin arrogancia, con una humildad tremenda, pero con una actitud positiva grande, inmensa, que demuestre que yo tengo conocimiento y merezco recibir el título de ingeniero financiero. Esa es la actitud que necesitamos de todos. Cuando tenemos esa actitud, hasta el conocimiento nos puede faltar y aún así superamos la adversidad. Pero cuando nuestra actitud es negativa y pasiva, muchas veces tenemos mucho conocimiento y nuestra actitud es negativa y pasiva, y es donde más problemas enfrentamos. Yo quiero decirles que en evaluaciones anteriores, antes de que nosotros implementemos este tipo de seminario, la situación era complicada. Algunas personas llegaban y no podían responder absolutamente nada. Y no era porque no tenían conocimiento, sino porque no podían manejar la parte emocional, porque no tenían esa actitud de que realmente ya estaban sentados ahí como ingeniero financiero. Tenían una actitud negativa, con una, se puede decir, una actitud que ni ellos mismos creían que estaban en condiciones. Fíjense que muchos se ponían a llorar y no respondían, tenían que salirse y cero se les ponía. Pero no era afuera cuando salían y ellos tenían conocimiento. Entonces no era el conocimiento, sino cómo manejo yo mi actitud, cómo manejo mi autoestima. Entonces cuando yo tengo una autoestima alta, quiere decir que confío en mí, que yo tengo las condiciones, yo tengo la capacidad de hacer las cosas. Entonces esa actitud vale mucho. Esa actitud vale más que el conocimiento. El conocimiento yo lo puedo adquirir, pero esa actitud la mantengo y esa es la que me va a poder garantizar salir de adversidades en las situaciones cuando se nos presenten este tipo de crisis. Entonces, yo tengo la confianza, la convicción de que ustedes están tremendamente capacitados, han llevado el diplomado, han llevado durante 5 años finanzas. Lo único que les falta, como le digo, es de alguna manera consolidar esa actitud y creer que realmente ya son ingenieros financieros. Lo que van a pasar es un proceso administrativo nada más. Entonces, si ustedes tienen eso en la cabeza, créanme que la evaluación va a ser una cosa tremendamente fácil. ¿Ver? Y en realidad es fácil, solo que como le digo, la mayoría de las personas no está preparada para enfrentarse a una evaluación cara a cara con un evaluador. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Háganse cuestionario, por eso le dije, vayan anotando las preguntas y todo eso, háganse cuestionario, estudien unos 3 días, háganse unos grupos y estudien unos 3 días, hacen preguntas y vía Zoom o lo que ustedes quieran, se reúnen y empiezan a preguntarse. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy preparándolo a mi cerebro a generar posibles respuestas alternativas. No una sola respuesta, posibles respuestas. Entonces, puede ser que en la primera vez que le pregunten, usted quede impactado. No la puede cranear, no la puede organizar todavía esa respuesta. Pero al siguiente día le van a preguntar exactamente lo mismo y usted ya ha organizado su conocimiento y ya tiene preparada una respuesta. Entonces, no vayan y se enfrenten a la evaluación precisamente que esa sea la primera vez que se esté enfrentando a una pregunta frente a frente con algo. Fíjense que cuando ustedes mismos se dan cuenta cuando van a las empresas y se presentan a las entrevistas, tremendamente nerviosos. ¿Pero por qué van a tener nervios? ¿Se dan cuenta? Porque no han tenido esa preparación. Entonces no es que sean malos, solo que no han tenido en la universidad, no se los prepara para que sean evaluados de esa forma. ¿Cuáles son las evaluaciones que se hacen en la universidad? Se le lanzan la pregunta, lo decís, cada uno se concentra. O sea, nunca lo han puesto de cara a cara para ejercitar una nueva forma de evaluar y ejercitar el cerebro para que organice y pueda lanzar diferentes alternativas de respuesta. Entonces yo les recomiendo 2 cosas. Primero, que hagan sus grupos de unas 5 personas, se den un tiempo de unos 2, 3 días, lean y luego hacen preguntas y luego se reúnen y cada uno le hace preguntas de las que ha hecho, le hace al otro para que vaya haciendo respuesta, vaya generando respuesta. Entonces,
En la primera ronda se van a dar cuenta que ni el 50% de las preguntas que se van a hacer entre ustedes la van a responder. A la segunda sesión que hagan, acuérdense que eso va a llegar arriba del 80%. Entonces, y mientras más sesiones tengan de preguntas así, su nivel de respuesta va a aumentar. Entonces, les recomiendo eso. Primero, que hagan su grupo, se trabaja en eso. Y segundo, de que una vez conozcan la fecha de la evaluación, les recomiendo 72 horas antes, olvídense de estar estudiando. No es decir, ay, es que tal cocina se me olvidó y eso lo voy a leer nada más. No, no, ya no, hasta ahí nomás. Créanme que con eso que tienen ahí, van a estar en total condiciones de enfrentar la evaluación. Solo falta la actitud, como le digo. Yo creo que con eso vamos a salir tremendamente favorecidos y victoriosos en esa evaluación. Así que no le tengan miedo. Algunos me han escrito ahí que estoy con miedo de la evaluación, que no. 5 años han estado ustedes formándose, más 6 meses o 5 meses más de diplomado. No, están más que capacitados ustedes, créanme. Yo tengo la convicción de que tienen esas condiciones, falta que ustedes se lo crean. ¿Listo? Pregunta. ¿Duda? ¿Estamos todos claros hasta ahí? ¿Hay alguna duda? ¿Nada? Lunes 18:00, el segundo seminario con el licenciado Clever Sarabia. Martes con el licenciado Miguel Sori, 19:00. Miércoles descansamos por el Día de las Madres. Jueves volvemos con el licenciado Víctor Hugo Gil, 19:00. Viernes 19:00 con el licenciado Nelson Río. Y el día lunes 1, 19:00 con el ingeniero Eduardo Paz. ¿Estamos claros? 6 docentes. De esos 6 docentes, 4 lo van a evaluar. ¿Ya? Cuando ustedes vayan al sorteo, van a ver de las 3 áreas que hay, cuál le va a tocar. De las 3 áreas le va a tocar 2. Entonces va a haber un sorteo y le va a tocar 2. ¿Ves? Entonces de esos 6 docentes, 4 lo van a evaluar. 4 van a ser su evaluador. Pero ustedes tienen que participar de las 6 para que estén preparados, no tengan ningún problema. Bien, listo. Del listado, los encargados ya me enviaron todo el listado. Grupo 1, ¿quién era el responsable? Yo, licenciado, y sí, se lo envía. Ya, del grupo 2. Sí, licenciado, se la envié al grupo 2. Bien, ¿y el grupo 3? ¿Quién era el grupo 3? Sí, licenciado, se lo envía igual. ¿Allá me llegó? Ya, perfecto. Entonces, con eso vamos a ir armando los... mañana voy a hablar con el director de posgrado. Yo creo que el día lunes ellos vuelven. Me dijo que ya lo tenía listo toda la información, pero como no están yendo a trabajar también, entonces ahí el día lunes ellos vuelven, entonces ya nos podrían enviar toda la información. Ojalá nos envíen, digamos, en esta semana para que nosotros ya tramitemos todas las resoluciones correspondientes y ustedes una vez terminen el seminario podamos hacer la evaluación. Por ejemplo, grupo 1 estaríamos tomando un día miércoles, grupo 2 estuviéramos tomándole un día viernes y el grupo 3 el siguiente lunes, más o menos así va a estar. Entonces en 2 semanas lo tenemos que evaluar a los 3 grupos. Así que en junio estaríamos liberándonos de todo lo que son las evaluaciones. De ahí para adelante ya a festejar nomás. ¿Listo? Bien. Dicen, ¿Sí? disculpe, tengo una consultita. Ya. ¿La defensa va a ser solamente oral? La defensa es oral. Ya ustedes, ¿cómo está dividido su evaluación? El diplomado le genera 40 puntos para ustedes. No sé con cuánto estarán, perdón, no sé con cuánto estarán ustedes ingresando. La mayoría ingresa con 35 puntos. 60% se hace la evaluación en la carrera,
que eso se lo divide en las dos áreas, 30% en una área y 30% en la otra área. Entonces, la evaluación es totalmente oral, no hay evaluación escrita. Entonces, es como le digo, es frente a frente con los evaluadores. Ahora, ahí, por ejemplo, le pueden decir, a ver, hágame una fórmula, qué sé yo, pero más allá no. ¿Y el sorteo que menciona es el mismo día de la evaluación? No, el sorteo se lo hace 48 horas antes. Entonces, 48 horas antes ustedes van a saber qué área es la que le va a tocar. Pero, como le decía anteriormente, le recomiendo que ahí ya no estén estudiando que esto, que no. Hasta ahí ustedes tienen que ya olvidarse. Ir nomás y el que le tocó, porque ya usted está preparada para todo. Pregunta, otra duda. ¿Qué dice Suani? ¿Está preparado o no? Lice, el link para ver otra vez Oiga, el miren Zoom. pues, miren la pregunta que están poniendo. Oiga, ¿y cuándo es el acto de colación? Dicen, ni habla del examen, ¿no? Ya está. Esa es la actitud. Esa es la actitud positiva. Perfecto. ¿Cuál es la importancia de un portafolio? Dice. Fíjense que la importancia, en realidad, la importancia está en que yo pueda conformar un portafolio eficiente. Porque yo puedo conformar un portafolio que me puede llevar a pérdida. Entonces, la importancia que yo le tengo que dar al momento de construir un portafolio es que yo logre que ese portafolio esté diversificado. Quiere decir que yo cumpla con los requisitos de los activos que voy a incorporar. ¿Qué pasa si yo incorporo activos que tienen una relación positiva? Se va a caer el mercado con una acción y se me cae todo el portafolio. Lo maté, la maté mi inversión. Entonces, ahí está la importancia, que yo tenga el cuidado necesario de cumplir con los requisitos y el análisis correspondiente para garantizar que ese portafolio cumpla con los objetivos de la teoría moderna de portafolio, ¿no? Maximizar mi rentabilidad a un cierto nivel de riesgo o minimizar mi riesgo a un cierto nivel de rentabilidad. Entonces, esa es la importancia que tiene de construir portafolios eficientes. Yo puedo construir un portafolio, pero me puede llevar, como le digo, a un riesgo tremendo. Entonces, eso yo agarraría este activo, este otro, sin ningún análisis, los meto y ya construí un portafolio. Entonces, no está en juntarlo los activos en sí, sino que juntar activos que tengan cierta característica para garantizar que se logre una diversificación. Entonces, si no está diversificado mi portafolio, entonces voy a tener que afrontar un alto nivel de riesgo. Entonces, así como puedo ganar, tener una mayor rentabilidad, también puedo perder un gran porcentaje de mi inversión. Bien, ¿alguna otra duda? Dice, buenas noches. Una pregunta, por favor. En caso que se dé el examen en línea, ¿cómo sería la metodología? ¿Se hará a través del Zoom o un sistema de aplicación cronometrizado? Igual sería, yo creo que el Zoom ha estado funcionando adecuadamente, entonces ya eso lo vamos a ver ya con los docentes y sería exactamente como estamos haciéndolo aquí. El docente va incorporando de a un docente, de a un estudiante al grupo, le va aceptando al grupo y le toma la evaluación, sale e incorpora a otro. Entonces van a estar de tú a tú ahí con el docente. No van a evaluarlo así de forma general, ¿no? Entonces lo que va a hacer es, qué sé yo, por ejemplo, ¿cómo yo lo haría? Yo incorporaría a 2 estudiantes y con esos 2 estudiantes yo le haría las preguntas, porque así me gusta a mí enfrentarlo a los estudiantes ahí, preguntarle y que ellos se pregunten también para ver cómo están. Entonces, yo más o menos así los evaluaría. Entonces, pero los demás estarían afuera, ya tendrían su horario correspondiente para ingresar. Pero eso vamos a verlo, ¿no? Cuando volvamos, vamos a ver si no hay las condiciones que garanticen la bioseguridad y garanticen la salud, tanto del docente como de ustedes, tendríamos que tomar este tipo de decisiones, ¿no? Entonces, pero eso lo vamos a ver con calma, no hay problema. ¿Alguna otra duda? Lisa, una pregunta. ¿Ya? El tema de este seminario, ¿se van a grabar todos los seminarios? ¿Y cuándo nos los enviarían las grabaciones?
Ya, voy a hablar con el ingeniero para hacerlo, para que lo podamos subir a la plataforma de la carrera y se le pueda enviar el link a ustedes y al grupo y ya ustedes de ahí ya lo puedan ver, ¿ya? Voy a hablar con el ingeniero Gerson, que es el que nos está ayudando en la parte técnica, para ver, una vez tengamos el seminario, lo podamos subir al otro día y ya podamos enviarlo el link para que ustedes lo vayan viendo ahí también. Ya, La carrera tiene gracias. su plataforma, ¿no? mifacultadvirtual.com se llama. Entonces ahí lo vamos a subir para que ustedes puedan bajarlo de ahí. ¿Ya? Listo, Lisa, gracias. mifacultadvirtual.com. Entonces ahí. ¿Está ingeniero Gerson? Sí, Licen, estamos acá presentes. ¿Cómo lo bajarán de ellos de ahí, de los videos de esa plataforma? ¿Se le puede explicar, por favor? De la plataforma virtual. Ajá, para que los subamos los videos que vamos a hacer de cada una de las clases, los subamos ahí y ahí ellos lo puedan bajar. Ya, perfecto. Ahorita ingresamos, voy a compartir la pantalla. Lisa, en el chat igual hay otras preguntas. A ver qué dice. ¿Cuál es la importancia del acto? ¿Qué es la gestión del riesgo? Bien, mientras lo está preparando ahí, dice que la gestión del riesgo, habíamos dicho, si nosotros logramos que la rentabilidad esperada, fíjense, la rentabilidad esperada es la que yo calculo antes de invertir, sea igual a la rentabilidad real cuando termina la inversión, eso es hacer una gestión del riesgo. ¿Qué quiere decir? Gestionar el riesgo significa que yo tenga que tomar todos los conocimientos necesarios, fíjense, desde primero, incorporar activos que cumplan con las características, aplicar herramientas para hacer el análisis, elegir aquellas alternativas que me maximicen el valor. Eso significa gestionar el riesgo. En realidad, todo lo que he explicado de cómo conformar un portafolio, qué tipo de activos incorporar, todo eso viene a ser una gestión del riesgo de la inversión. ¿Se dan cuenta? Gestión del riesgo de la inversión significa que yo pueda lograr conformar un portafolio eficiente. Y ya sabemos qué significa conformar un portafolio eficiente, ¿no? La otra sería, ¿dónde se ubica la frontera eficiente? A ver, voy a ver si tengo por aquí. Por favor, anda explicándole hasta que yo busque una frontera eficiente. Bueno, jóvenes, ¿cómo están? Muy buenas noches. Por favor, anótense esa dirección URL. Es la dirección de nuestro portal virtual, de nuestra plataforma virtual e-learning, www.mifacultadvirtual.com. A ese enlace ustedes van a ingresar y se les va a abrir la siguiente pantalla, esta pantallita de acá. Esta es la página virtual de la carrera de Ingeniería Financiera. Acá hay diferentes cursos, ¿sí? Cuando ustedes ingresen, se van a la sección de cursos, acá, a este menú, y le va a desplegar todos los cursos que está disponible. Yo creo que con el licenciado vamos a habilitar un nuevo curso. Va a aparecer un cuadro como este, una imagen con el licenciado Rudy Sanguino y el nombre que estamos especificando. Inicialmente, cuando ustedes ingresan a la plataforma, tienen que primero registrarse. Es tal cual como la plataforma de Facebook. Yo tengo en esta esquina superior derecha, iniciar sesión y registrarme. Por primera vez, si ustedes están ingresando a esta plataforma, ingresan a registrarme o a registrarse, colocan su nombre de usuario sin espacios, un correo electrónico el cual ustedes vayan utilizando frecuentemente, colocan una contraseña y repiten la contraseña. Ojo, la contraseña no necesariamente tiene que ser la misma contraseña de su correo electrónico. Pueden colocar de repente su número de carnet o su registro, ¿no? La cosa es que no se olviden.
le dan clic en suscribirme a la lista de correo para cualquier notificación o contenido que se vaya cargando a la plataforma, les llegue un correo electrónico. Esta sumatoria que ven acá es 7 más 7, es la sumatoria de el código de captcha. Ustedes colocan directamente el resultado, en este caso sería 14, y sin app es registrarse. Personas que ya se hayan registrado, solamente iniciar sesión, colocan el nombre de usuario o el correo electrónico, la contraseña y el código de captcha. Personas que se hayan ya registrado y no se acuerdan el correo electrónico, perdón, su contraseña, van a dar un clic en perdiste tu contraseña, les pide su correo electrónico con el cual se registraron y a los 5 minutos más o menos les llega una notificación de que puedan restablecer su correo electrónico. Fíjense que yo ya estoy registrado, ya sale mi nombre acá, Gerson Frías, el perfil. Me voy a la sección de cursos. Acá va a estar su curso que estamos definiendo. Suponiendo que el curso de finanzas corporativas Digamos, ingresan al enlace, carga la pantalla. Hay dos cosas que tienen que tomar en cuenta. Una cosa es registrarse acá a la plataforma y otra cosa es registrarse al curso, ¿sí? Cuando ustedes se registren a la plataforma, ustedes ya van a poder tener acceso al contenido del blog que tenemos en la plataforma, los comunicados, información pertinente a la carrera. Pero cuando ustedes ya ingresen acá a la materia, en este caso finanzas corporativas, grupo C1, fíjense que tengo acá un botón, dice al lado de gratis, hay un botoncito que dice tomar este curso. Ustedes tienen que darle un clic en este botón para ver el contenido de la currícula, es decir, en esta sección ahí está el contenido de la unidad 1, 2, 3 y demás unidades van a estar almacenadas. Si ustedes no dan clic en este botoncito tomar este curso, este contenido que ustedes ven acá de repente va a estar bloqueado o no les va a poder mostrar. Entonces, aparte de registrarse en la plataforma, tienen que inscribirse al curso o a la materia, ¿ok? Una vez yo le dé tomar este curso, ingreso al currículum, a la unidad 1, me voy a las conferencias. En este caso, esta primer clase que están teniendo va a estar más o menos en esta estructura. En la unidad 1 van a tener conferencia, en este caso de ustedes se llamará conferencia 1 y la fecha, ¿no? Entonces acá, en vez que haya un contenido de texto, va a estar almacenado todo el video que estamos grabando en este momento. Y así sucesivamente todos los videos que vayamos cargando, entonces se van a ir desplegando en este menú lateral izquierdo. Y eso es todo. Espero que les sirva la plataforma para que vayan revisando y viendo las veces que ustedes deseen el contenido. Bien, por ejemplo, de un análisis de un activo financiero, cada vez que yo combine activo, puedo yo conformar una frontera de inversión. Fíjense que la frontera de inversión le llamo a toda esta curva completa. Son las diferentes alternativas y combinaciones que yo puedo hacer de activo dentro del análisis. Fíjense que todavía no estoy definiendo en qué voy a invertir, estoy haciendo un análisis. Cuando hago este tipo de análisis, precisamente es para gestionar mis riesgos, man. Por eso es que esto está incorporado dentro de la construcción del portafolio. Entonces, toda esta frontera viene a ser frontera de inversión. ¿Qué representa la frontera de inversión? Todas las combinaciones que se puedan hacer de los activos que van a incorporarse en el portafolio. Cuando yo hago este cálculo, voy a tener calculado este punto rojo de aquí que se llama mínima varianza. Dice, esta combinación de aquí
es la que me va a generar el mínimo riesgo posible. Así se representa. La mínima varianza quiere decir la combinación que me va a generar el menor riesgo posible. De aquí, de este mínima varianza para arriba, se la conoce como frontera eficiente. ¿Qué sería la frontera eficiente? Todas aquellas combinaciones que me van a generar un cierto nivel de, lo vamos a ver aquí, un cierto nivel de bienestar, de rentabilidad a un cierto nivel de riesgo. Por ejemplo, si yo, voy a ver esto de acá, fíjense, aquí, perdón, aquí lo voy a hacer con esto de acá. Fíjense más o menos esto de aquí. Yo aquí tengo, en este punto de aquí, tengo una rentabilidad y tengo un riesgo. Y en este punto de aquí tengo otra rentabilidad y otro riesgo. Fíjense. Dos situaciones similares. El mismo riesgo, pero con dos rentabilidades diferentes. Con dos rentabilidades diferentes. Entonces, ¿cuál voy a elegir yo? Aquella combinación que me genere la mayor rentabilidad al mismo riesgo. Entonces, todas aquellas que se encuentran hasta donde está la mínima varianza, viene a ser una combinación eficiente. Todas aquellas que se encuentran desde el punto hacia abajo, todas las combinaciones que se presentan desde el punto hacia abajo, quiere decir, todas aquellas que están por debajo, por todo esto de aquí, debajo de la frontera eficiente, son combinaciones ineficientes. Por ejemplo, una que se encuentre aquí. Por ejemplo, uno que se encuentre aquí. Una combinación que me dé ahí. Está por abajo de una rentabilidad que tengo acá. Y fíjense que estoy manejando el mismo riesgo. Una que se encuentre por acá. Otra rentabilidad. El mismo riesgo, 4 tipos de rentabilidades. ¿Cuál voy a elegir? Entonces, esa es lo que se hace cuando conformamos frontera. Veo todas las combinaciones posibles y de ellas yo elijo cuál es la que me genera y cumple con el objetivo de crear portafolio eficiente. En este caso, esta sería la mejor combinación que yo tendría y garantizaría cumplir con el objetivo. Entonces, desde la mínima varianza hacia arriba, yo tengo frontera eficiente. Desde la mínima varianza hacia abajo, tengo frontera ineficiente. Y además, todas las combinaciones que están aquí debajo de la frontera eficiente. Entonces, para eso me sirve una frontera de inversión, para que yo pueda identificar entre las diferentes alternativas que yo tenga, cuál me generaría a un cierto nivel de riesgo la mayor rentabilidad posible. Entonces, eso vendría a ser una frontera eficiente. ¿Qué debo tomar en cuenta al momento de tomar una decisión? Lo primero que yo debo tomar en cuenta es que yo tengo, antes de tomar una decisión, yo tengo que tener un objetivo. ¿Por qué yo estoy tomando una decisión? Fíjense, vamos a hacer un ejemplo clarísimo de la situación que hoy estamos viviendo en la crisis. Si yo hoy identifico que estoy viviendo una situación tremendamente mala, yo voy a tomar conciencia de que yo necesito tomar una decisión de cambiar esa situación. Primer elemento, ¿cuál es mi objetivo? Quiero hacer tal cosa. Entonces, para tomar una decisión, lo primero que yo tengo que tener es un objetivo. Fíjense, acuérdense que hicimos el desarrollo de cómo elegir a través del enfoque de la acción. Tengo que tener un objetivo. Segundo, ¿qué tengo que definir? Tengo que ver las diferentes alternativas que existen para que esa alternativa cumpla con mi objetivo que yo tengo. Por ejemplo, yo quiero tener una buena gestión de mis finanzas personales, porque he visto que hoy, cuando me llegó la crisis, he estado tremendamente, no tengo recursos, no tengo ahorros, o sea, quiere decir que he tomado malas decisiones desde el punto de vista de mis finanzas personales. ¿Cuál va a ser mi decisión? Voy a buscar qué alternativas tengo para que cuando suceda cualquier situación en el futuro, no me llegue a suceder lo que estoy viviendo hoy. Entonces,
busco diferentes alternativas. Primero voy a tomar un curso, pero voy a hacer un presupuesto, voy a hacer esto, voy a aumentar mis fuentes de ingresos, voy a controlar mis gastos. Entonces, tengo varias alternativas que de esas puedo elegir alguna o todas, dependiendo que cada una de esas alternativas cumplan con mi objetivo. O puedo decir, no, no voy a hacer nada. Allá yo sé que esa alternativa es también una alternativa, pero no está relacionada con el objetivo que tengo. Entonces, fíjense, si no tengo objetivo, es muy difícil que yo haga un plan o busque alternativas. Cuando yo tengo ya, lo que voy a hacer es que de aquí para adelante mi nivel de consumo va a ser del 90% y mi nivel de ahorro del 10%. Ya, tengo que, ¿qué alternativas tengo? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso hay que tomar en cuenta al momento de tomar decisiones. ¿Qué más tenemos? ¿Cuáles son las herramientas que nos ayudan a tomar una buena decisión? Si hablamos desde el punto de vista de la finanza, las herramientas son los métodos que nos proporciona la economía financiera. Análisis estadístico y aplicación de métodos cuantitativos, aplicación de métodos técnicos y aplicación de métodos fundamentales. Esas herramientas son tremendamente importantes para que yo pueda tomar una decisión, generarme información y con eso, esa decisión me lleve a un resultado acertado. Hay compañeros que conozco que ya tienen el proyecto de grado, ellos igual deberán virtualmente, no hay eso. ¿Qué es más importante? ¿Maximizar la rentabilidad o minimizar el riesgo? Fíjense, decimos que hay dos objetivos, ¿no? Y aquí lo tenemos, aquí lo vamos a explicar. Vamos a compartirlo esto. Vamos a compartir pantalla y lo voy a compartir esto. Aquí. Dos objetivos hay. Un segundo. Un momento. Dame un segundo. Ya. Una razón se volcó. Aquí está. Nada, aquí está. Dos objetivos de la teoría moderna de portafolio. Maximizar la rentabilidad a un determinado nivel de riesgo y minimizar el riesgo a un cierto nivel de rentabilidad. ¿Cuál es mejor? No hay ni mejor ni peor. ¿Cuál sería la situación? ¿Cuál es mi perfil de riesgo que yo tengo? Fíjense, vámonos acá. Maximizar mi rentabilidad sería venirme acá. Yo estoy como inversionista dispuesto a asumir este riesgo. Vámonos acá. Ese sería maximizar mi rentabilidad. Que yo pueda elegir esta combinación de aquí. Si yo como inversionista, mi perfil de inversor me permite y estoy dispuesto a asumir este riesgo, yo elijo esta de acá y maximizo mi rentabilidad en este portafolio. Esta es la combinación que me va a llevar a maximizar mi rentabilidad. ¿Cuál sería minimizar mi riesgo? Esta de aquí. Si yo estoy dispuesto a obtener esta rentabilidad de aquí, debido a que solamente quiero minimizar mi riesgo, yo elegiría esta alternativa de aquí. ¿Se da cuenta? Aquí están los dos objetivos. Esto es minimizar mi riesgo a un cierto nivel de rentabilidad. Y esta es maximizar mi rentabilidad a un cierto nivel de riesgo. Estos son los dos extremos. Estos serían los dos extremos en los cuales yo me puedo mover. ¿Dónde se mueve un inversionista real? En cualquiera de estos, desde este punto hasta acá. Si es adverso al riesgo, la teoría dice que se va a ubicar aquí en este punto.
Según la teoría, el inversionista adverso al riesgo se va a ubicar ahí. Pero otros inversionistas que tengan más propensión al riesgo se van a ir ubicando, de acuerdo a su propensión, se van a ir ubicando en esta curva hacia arriba hasta llegar a esta de acá. Va a llegar aquí y va a cumplir con el objetivo de maximizar la rentabilidad a este nivel de riesgo. Entonces, eso no hay cuál es mejor o cuál es peor. Va a depender de cuál es el perfil de riesgo que yo tengo. Si soy adverso al riesgo, voy a estar aquí. Si soy propenso al riesgo, me voy a ir subiendo de acuerdo al nivel de riesgo o aversión al riesgo que tengo. Me voy a ir subiendo hasta llegar acá. Esto es la combinación que más rentabilidad me genera como inversionista. Entonces, esa es la respuesta ahí. ¿Qué más sería? ¿Qué más importante maximizar? Sí, esa es la última. Bien, esa sería la última. No hay más importante, ninguna de las dos es más importante. Va a depender del perfil de riesgo que yo tengo. Entonces, si yo quiero arriesgar menos, voy a tener que sufrir con una menor rentabilidad. Si yo estoy dispuesto a arriesgar más, entonces va a aumentar mi rentabilidad. A ver. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Pregunta? ¿Estamos claros? Daniela. ¿Nada? ¿Todo claro? Katy. Guadalupe. ¿Todo bien? Bien, hay 81. ¿No hay ninguna duda más? Con eso estaríamos en condiciones de evaluarnos en la parte de teoría de portafolio o gestión de portafolio. Y la otra parte lo dará el licenciado Nelson Río en lo que es flujo de efectivo, presupuesto y costo de capital. Entonces, que eso es lo que él le va a evaluar. Entonces, los dos estaríamos en la gestión de finanzas avanzadas. Bien, nada más, todo bien con eso. Entonces, que tengan buenas noches. No sin antes decirles que hemos estado 61 días aislados de todos ustedes, pero muy pronto ya vamos a estar de forma unida nuevamente, saliendo de esta evaluación, ya organizando y planificando su acto de colación, como decía alguno de sus compañeros, para que puedan cerrar con broche de oro esta preparación, esta formación que han tenido en la carrera. La otra situación es que si conocen algún estudiante, especialmente de provincia o alguno que no haya podido volver a su comunidad y se encuentra en Santa Cruz y está requiriendo alguna ayuda, hemos elaborado unas bolsas con alimentos que el día lunes lo vamos a llevar, posiblemente por la zona de la universidad, para que le puedan decir que se contacte conmigo o me puedan enviar el nombre para que yo les pueda hablar y le podamos ayudar a aquellos que realmente lo necesiten. ¿Ya? Vamos a hacerle unas bolsas de alimentos para poderlo colaborar a los chicos ahí. Entonces, si ustedes conocen alguno que realmente están en condiciones, miren, son más de 61 días con hoy que hemos estado aislados, tal vez no pudieron volver a su comunidad, no tienen trabajo, no tienen algún ingreso, entonces podríamos estar ayudándolo con esos alimentos. ¿Listo? Bien, entonces con eso que tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, licenciado. Hasta luego, Licen. Gracias. Hasta luego, Licen. Ya, chao, Laura. Hasta luego, Licen. Chao, Sani. Hasta luego, Licen. Que amanezca bien. Se pone a estudiar, ya, gracias. Hasta luego, Licen. No tenga miedo. No le tenga miedo. Licen. Buenas noches, Gabriela. Ya, Alejandra. Chao, chao, chao.